Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano. Para los que no me conocen, en este día vamos a tener un estudio muy bonito, tanto que tiene varias cosas muy importantes. Yo no digo que todas las clases no lo son, pero sí en esta pues encierra varias cosas que Jesús hizo. Y vamos a ver desde el endemoniado de Gadareno hasta también cómo enseña la Biblia con respecto a la reprensión de demonios. Ya he hablado varios otros videos, no de escuela dominical, pero sí a través de la expulsión de los demonios y exorcismo, que pueden buscar en YouTube también. Pero en la clase vamos a estar un poquito más detallado en eso, dato que aquí confirma que es solamente por la palabra de Dios y la unción y también el ayuno y la oración, porque se puede expulsar los demonios, especialmente cierta categoría de ellos que posesionan a los cuerpos de los seres humanos y hasta los destruyen y los pueden hasta matar también si no es expulsado en su tiempo, ¿verdad? Y el título de hoy, de la clase de hoy, se llama El señorío de Cristo sobre toda la creación. Otra cosa que vamos a hablar también es de las tempestades, de las tormentas, como que el Señor pues tiene potestad a través para también controlar los huracanes, las tormentas y todas esas cosas. La base bíblica se encuentra en Mateo 8, 14, el versículo 17, 23, el 23 al 34. Los tres objetivos de la clase son: número 1, comprender el señorío de Cristo sobre todo lo creado. Número 2, entender que muchos no son beneficiados porque no están dispuestos a servir al Señor. Número 3, concientizarnos de que el mejor lugar y más seguro es estar bajo el señorío de Cristo. El pensamiento central dice: el poder de Jesús con el cual obra milagro en la vida física, la naturaleza y el reino de Dios, el reino de los demonios, es un testimonio irrefutable de su divinidad. El texto áureo dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Y qué cosa es esa, ¿verdad? Porque ningún otro ser humano en la Biblia se ve que puede reprender las aguas y los aires y vuelven a su normalidad, ¿verdad? Solamente Jesús pudo hacer eso, porque es Dios, y a la misma vez pues estaba bien concientizado con la cuestión de su conexión con Dios también, el Padre. Y como Él también fue co-creador de la creación, por lo tanto, los demonios que están en los aires y en los mares y todo eso no pueden atacarlo a Él, porque Él está por encima de ellos. El señorío de ellos va por encima de Él, va por encima de todo ello. Por lo tanto, todo se sujeta a Él. Hay que recordar que la palabra dice que todo lo que respira habla de Jehová. Y es verdad que está hablando en cuestión de la vida, por eso también enseña de que la creación completa tiene que someterse al Señor. Mateo 8:14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Él y ella se levantó y le servía. Mira qué cosa tan tremenda. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Ve? Y con la palabra. Hay personas que no quieren leer esto, ni tampoco quieren admitir que con la palabra de Dios que se haga combate a la fuerza de las tinieblas. No con nuestra propia fuerza, no con nuestra propia palabrería, no con ritos, sino con la palabra del Señor. Vamos a continuar leyendo. Dice: y aquí se levantó el mar en una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron a sus discípulos, los discípulos, y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. En otras palabras, el Señor los reprendió y se pararon al instante ahí, no pudieron hacer nada más. ¿Por qué?
porque el Señor pues tiene potestad sobre toda la creación. Continuamos leyendo, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y dice, nuestro próximo versículo, y él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los había pasado con los endemoniados. Qué cosa tan tremenda esa, ¿eh? Pero vamos a continuar leyendo, porque la verdad que por más que se discuta, hay personas pues que es que no quieren admitir, ¿verdad?, que el Señor pues tiene potestad sobre todo, y lo que hace pues que se dejan llevar por otros libros, por otros comentaristas, por otras cosas, pero en verdad solamente Jesús es el que tiene la potestad para hacer todas estas cosas, y los demonios pues tienen que sujetarse a ellos. Me acuerdo que grabé un video no hace mucho de qué opinaban los demonios de Jesús, y fue una batalla tremenda contra la fuerza de las tinieblas, porque él explicaba esto mismo, que los demonios decían que era hijo de Dios Altísimo y todas cosas, y hay personas que ni siquiera se dan de cuenta de eso, y no tuve problema hasta para subir el video a YouTube, porque no podía subirlo, tuve que esperar para subirlo una semana, que tuve la oportunidad para subir el video ese hasta que donde llegara a la página. Y ahorita mismo estoy teniendo por algunos problemas con algunos videos que tengo, porque no me permite salvar los videos y subirlos para lo que es la página en sí. Vamos a continuar leyendo. Dice, el poder soberano de Jesús abarca todos los ámbitos de la creación, la humana, la material y la espiritual, siendo pues que Él es co-creador de todo lo que existe, como lo que ha de tener dominio absoluto y poder ilimitado sobre todo ello. En este estudio, analizando eventos descritos en Mateo capítulo 8, vemos a Jesús obrando milagros en la vida humana al sanar a la suegra de Pedro, así como también ejerciendo toda autoridad al calmar la tempestad y el viento en el mar de Galilea. Por último, los vemos en la tierra de Gadara, dominado totalmente a los demonios que están oprimiendo la vida de dos hombres, de la región. Aquí es claramente está hablando de dos endemoniados gadarenos. Muchas personas no creen que es uno, pero son dos lo que habla aquí la palabra. El objetivo de este estudio es mostrar que Jesucristo, quien es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Hebreos 12:6, y continúa haciendo hoy las mismas obras que hizo ayer. Continuamos leyendo, ¿verdad? La seguridad de Pedro, la suegra de Pedro, estaba postrada en cama con fiebre. Lucas, como médico, es más específico al describir la enfermedad que esta anciana tenía, diciendo que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Cuando un médico habla de una gran fiebre, puede estar diagnosticando una peligrosa infección o el deterioro profundo de un órgano vital. No obstante, cuando la mano de Jesús se extendió y tocó el cuerpo de la mujer, su mal desapareció instantáneamente. Este ejemplo de amor y poder manifestado de Cristo es una de las más grandes promesas para los cristianos. Cuando el creyente recibe por fe el toque divino del Creador, quien siempre está dispuesto a ayudarnos, el milagro no se hace esperar. Sin embargo, debemos tomar en cuenta
que tan pronto como la salud llegó a esta anciana creyente, ella se levantó y le servía. La razón por la cual muchos pierden los resultados de un milagro en vida es que no están dispuestos a esperar o a expresar su agradecimiento a Dios con su servicio y testimonio. Continuamos leyendo. El ministerio de sanidad y liberación de Jesús, así como todo el plan de redención que vino a ejecutar, había sido anunciado casi detalladamente en las profecías del Antiguo Testamento. Tanto Mateo como los escritores del Nuevo Testamento fueron guiados por el Espíritu a encontrar la base profética de que cada acto de Jesús en los registros de las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en esta ocasión, Mateo vio la multitud que los endemoniados y los enfermos en casa de Pedro, y el Señor echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso lo llevó a declarar así que se cumplió la profecía de Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó en nuestras dolencias. Dos cosas aprendemos de esto. En primer lugar, podemos estar seguros de que lo que sucedió en la vida de Jesús, lo que sucedió en la vida de Jesús, ¿verdad?, y sigue sucediendo hoy, no es una mera casualidad. Todo está marchando al compás de un programa establecido por la gracia provisora de Dios para todas las generaciones. Continuamos leyendo, dice: Jesús no solo nació y vivió bajo las leyes judías, también estuvo sujeto por voluntad propia a las leyes naturales. El creador de los cielos y la tierra vino a este mundo con las mismas limitaciones físicas y materiales que viene cualquier humano. Por ejemplo, él vino del vientre de una mujer y nació en un pesebre y creció en un lugar judío y fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo, sintió hambre, sed y cansancio. El desarrollo normal de la vida humana de nuestro Salvador, incluyendo las limitaciones, se debió a que Él se sometió voluntariamente al plan del Padre de asumir la naturaleza humana para efectuar nuestra redención. En esta ocasión Jesús se embarcó con sus discípulos para trasladarse desde Capernaum hasta la otra orilla del mar de Galilea. Dicen que historiadores recientemente que no llegó a la otra orilla del mar de Galilea porque no hay prueba arqueológica, supuestamente ellos, que no fue ahí, sino que fue a una ciudad que se llama Gadar, que estaba al sur de España, que hoy en día tiene otro nombre, esa ciudad, y que ahí sí, por de acuerdo a lo que habla la Biblia y los que están como geográficamente y históricamente machea todo con lo que la Biblia está. Por lo tanto, ¿sabes? Eso dependiendo pues cómo nosotros podamos interpretemos, ¿verdad?, esta enseñanza. La Biblia no especifica en qué parte estaba esa ciudad, pero sí dice que pues, de acuerdo a las cosas que estaban pasando y a lo que habla la historia y la arqueología, las pruebas que hay, que sí Jesús llegó hasta el sur de España. Y por eso que hay mucho también, se sabía que también hace muchos años que hay muchos judíos por ahí también. Vamos a continuar leyendo. Dice: no solo el uso de la barca para hacer la travesía, sino que debió al cansancio por las actividades de su ministerio. Jesús se quedó dormido sobre un cabezal. Marcos 4:38. Continuamos leyendo. Dice: es bien sabido que en el mar de Galilea de un momento a otro pueden descansarse tormentas tan fuertes que ponen en peligro a cualquier embarcación. Jesús y sus discípulos se enfrentaron a una de ellas. Ante la desesperación y angustia
con que acudieron a él estos que toda su vida habían estado enfrentándose a situaciones semejantes. Jesús, sin muestra de preocupación ni nerviosismo, con la severidad que lo caracterizaba en momentos de dificultad, se levantó y exhortó a sus discípulos. Sus primeras palabras fueron de represión, las cuales observamos un mensaje que habla de nuestra cobardía y falta de confianza en su poder. Él les dijo: ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Acto seguido, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. Como resultado inmediato, la consecuencia lógica ante aquel inexplicable milagro, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Continuamos leyendo. Dice: tan pronto Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. La presencia divina de Jesús provocó temor en los endemoniados, los cuales hablaron por medio de los endemoniados. En primer lugar, como seres espirituales rebeldes y inmundos, reconocieron la divinidad y la autoridad de Jesús, a quien se dirigieron como hijos de Dios. En un segundo lugar, estos espíritus malos sabían que les vendría juicio y tormento eterno. Por eso le dijeron: ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? En tercer lugar, se sometieron a la autoridad divina y de Jesús cuando les rogaron: si nos echa fuera, permítenos ir al hato de cerdo. Según Mateo 5:14, según Marcos 5:14, los cerdos eran como 2000. En cuarto lugar, notamos que Jesús liberó a los 2 hombres que estaban bajo la maligna posesión de demonios, permitiéndoles entrar a los cerdos, los cuales se despeñaron y se ahogaron en el mar. Para Jesús, el alma del hombre vale más que cualquier cosa animal o material. Que es muy cierto. Y Él lo da a demostrar por toda su vida y todo su ministerio, que su interés era el alma del ser humano. Continuamos leyendo. Dice: el milagro de la liberación de estos 12 gadarenos trajo gozo a unos, temor y a otros. Y a otros pues también trajo coraje, porque también quieren sacar a Jesús de ahí después de eso. Dice: los gadarenos liberados tenían toda razón para estar jubilosos por haber sido rescatados del poder de las tinieblas. El mismo regocijo debe de haberse manifestado en los familiares de estos 2 bienaventurados, pero no todos celebraron la liberación de los gadarenos. Los dueños de los cerdos y muchos de los otros de la región de Gadara, mayormente griegos y judíos alejados de las enseñanzas bíblicas, no se sentían cómodos con la presencia de Jesús. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando vieron le rogaron a que se fuera de los contornos. Así hay muchos hoy no son capaces de estar cerca de los que tienen a Jesús en su corazón, ya que el Señor había dicho que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sin embargo, nuestro deber es usar cualquier medio para presentarles a Jesús, orando para que reconozcan su pecado y se arrepientan y se sometan a su poder soberano. Continuamos leyendo y dice: es cierto que Jesús
para poder someterse al plan del Salvador que el Padre hablaba o que había enseñado desde antes de la fundación del mundo, tuvo que asumir un cuerpo físico. Por esto fue necesario nacer, crecer, vivir y morir como cualquier otro ser humano. Sin embargo, hubo un momento en su ministerio en que él corrió el velo de su majestad soberana y demostró indicios de su divinidad y su gloria eterna. Para poder entender el secreto de su señorío, tenemos que reconocer a Jesús como creador. Como creador con el Padre de todo lo que existe. Como tal, Él puede actuar con pleno poder y autoridad en cualquier situación. Jesús manifestó su poder divino sobre la vida humana en las sanidades que realizó sobre los elementos de la naturaleza al reprender a la fuerte tormenta y hacer una gran bonanza en el mundo espiritual de los demonios, libertando las dos víctimas de los espíritus inmundos. Así que demostrando el poder soberano de Jesús sobre toda la creación. Muy cierto eso. Y contigo con eso hay gente que le explican estas cosas y a veces hasta se enojan porque no quieren creer en verdad lo que Jesús es. Si la Biblia nos dice a nosotros que Jesús es el Señor, no tenemos que por qué contender eso y por qué llevar la contraria a lo que la palabra dice, porque lo contrario eso que trae es maldición y nunca la persona puede crecer espiritualmente porque no quiere creer lo que la Biblia habla de Jesús. Vamos a hacer las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. Y la pregunta número 1 es: ¿cuál podría ser una de las razones por las cuales muchos pierden los resultados de un milagro? Y la respuesta dice: la razón es que no están dispuestos a esperar con agradecimiento a Dios con su servicio y testimonio. La pregunta número 2 dice: mencione cómo la experiencia de la tormenta del mar de Galilea revela la dura naturaleza de Jesús. Y la respuesta dice: al quedarse dormido por el cansancio, la naturaleza humana, al ordenarle al viento y al mar que se calmaron, muestra su divinidad. La otra pregunta, la número 3, dice: ¿por qué el evangelista Mateo menciona 2 endemoniados mientras Marco menciona solo uno? La respuesta dice: al parecer uno de los 2 era el más notable. La próxima pregunta, la 4, dice: ¿cuáles eran los temores de los demonios que poseían el gadareno? Y la respuesta dice: ellos temían ser lanzados al abismo antes de tiempo, la cual será su destino final. Y otra cosa que quería recalcar aquí, que Jesús sí tiene el poder para mandarlo antes de tiempo para allá, pero ese no es lo que el Padre quiere hacer. Por lo tanto, él lo que hizo fue que los mandó que se fueran a un hato de puerco para que se mataran todos los puercos junto con ellos. No que ellos no mueren porque son espíritus, pero sí sacarlos de los entornos donde estaban, ¿me entiendes? Y al morir los puercos, los cerdos se quedaron en el aire y tuvieron que irse por ahí porque ya no podían hacer nada más, no pudieron controlar, porque los puercos, pues, los cerdos no son como los seres humanos, son animales que no razonan, ellos nada más van por el instinto, comen y ya. Y al meterse ellos adentro de ellos, los volvieron locos y se tiraron por el peñadero también. Pero vamos a hacer la última pregunta, y la última pregunta dice: ¿cuál fue la reacción de la gente a la revelación del endemoniado? La respuesta dice: para uno fue motivo de gozo, pero para otro preocupación y rechazo. Y lo vemos bien claro, que la palabra de Dios lo dice, porque le dijeron a ellos, seguida que vieron a Jesús, que lo vieron lo que había hecho, le dijeron que se fuera de toda esa área por ahí, que no lo querían ver ahí. Es una falta de agradecimiento, pero eso es también parte del carácter del ser humano, que algunos pues están dispuestos a escuchar, a recibir de Dios, y otros no. Hoy en día pasa lo mismo. Jesús puede obrar con la gente, lo puede transformar a través de su palabra para libertarlo de la droga, del alcohol, y hacer una persona nueva.
regenerada para su gloria y su honra, pero hay otras personas que siempre van a mirar el pasado y no lo van a mirar como que fue regenerado por el poder de Dios, sino que han sido personas que de verdad para ellos no sirven. Hasta aquí este estudio de escuela dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a estar subiendo algunos videos hoy, si Dios lo permite. Vamos a estar más o menos casi todo el día haciéndolo. Pero por favor les pido su oración, les pido que compartan este video, que le den like y se suscriban para que sigan recibiendo enseñanza de historia bíblica misteriosa, a la misma vez escuela dominical, y también recibiendo los videos nuevos que vamos a seguir creando constantemente, semanalmente. Dios me los bendiga, que pasen muy buen día, feliz domingo y que se gocen en el servicio. Amén.